Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai, Ya. Srimad Bhagavatam ki jai. Canto segundo, la manifestación cósmica. Capítulo 10. El Bhagavatam es la respuesta a todas las preguntas. Ayer llegamos hasta el texto 26. Estamos viendo toda la etapa de la creación basada en en las tres divisiones, ¿verdad? Los controladores, que son los devas, adidaivika, la materia adibhuta, adibháutica, que son los cuerpos materiales, y adiátmica, que es la jiva, la entidad viviente. Entonces ayer llegamos al texto 26. Estuvimos viendo el tema de que así es el Señor, tiene su personalidad, y hablando como del placer celestial que tiene el alma condicionada, que es el placer sexual. Y es interesante, pero como estudiamos recientemente, el Bhakti Vaibhava, en el tercer canto, se explica que incluso en los planetas celestiales, el placer no se basa en la vida sexual, que es tan elevado que no se necesita la práctica sexual, que esto es algo del mundo material. Y vimos cómo Krishna puso esa sustancia, ¿verdad? Que es el placer para que las entidades quieran procrear. Y entonces Krishna hizo ese link con la procreación para que hubiera una conexión con el sacrificio. Viendo que las almas quieren, como el adirasa, es el placer máximo, pero se degrada aquí en el mundo material como la lujuria. Y todos quieren a Lakshmi, a Radharani sin Krishna, entonces está conectado con el sacrificio de la procreación para que haya un sentido de responsabilidad. Pero bueno, es un tema largo, pero pues aquí llegamos ayer. Y si quieren podemos seguir con el texto 27. Si no hay comentarios, pues Jayadeva, ¿quieres mencionar? Ya es todo un tema para una clase aparte. Sí, sí. No, si quieren, seguimos nomás. Sí, con el 27 entonces. ¿Leo yo? Ahí está Draupadi. Sí, pero ¿quiere leer Draupadi o Jayadeva empieza? Como sea, como- Empieza Jayadeva entonces. Ok, va. Bueno, igual este no tiene significado. 27 y 28. A ver. Ay, yo, bueno, Texto número 27. A ver. Utsi Shrikyor Dhatumalam Nirapidyatavaigudam Tatapayustato Mitra Utsarga Ubayashrayaham. Después de eso, cuando él deseó evacuar el desperdicio de los comestibles, el agujero de la evacuación, el ano y el órgano de los sentidos respectivo, se desarrollaron juntamente con la deidad controladora Mitra. El órgano de los sentidos y la sustancia que se evacúa se encuentran ambos bajo el refugio de la deidad controladora. Significado. Incluso en lo referente a la evacuación del excremento, el desperdicio está controlado. Así que, ¿cómo puede la entidad viviente proclamar
que es independiente. Hasta para hacer popis. Ahí está. Controlar. Ok, texto 28. Asi shripsho pura purya navidwaram apanataha tatra panastato mrityu pritaktuam ubhayashrayam. Luego, cuando él deseó moverse de un cuerpo a otro, se crearon conjuntamente el ombligo y el aire de la partida y la muerte. El ombligo es el refugio de ambos, es decir, de la muerte y de la fuerza separadora. Significado. El prana vayu mantiene la vida y el apana vayu detiene la fuerza viviente. Ambas vibraciones se generan en el agujero abdominal, el ombligo. Este ombligo es la juntura de un cuerpo con otro. El señor Brahma nació del agujero abdominal de Garbhodakashayi Vishnu como un cuerpo separado, y el mismo principio se sigue incluso en el nacimiento de cualquier cuerpo ordinario. El cuerpo del niño procede del cuerpo de la madre, y para separar al niño del cuerpo de la madre se corta la junta umbilical. Y esa es la forma en que el Señor Supremo se manifestó, como muchos entes separados. Las entidades vivientes son, por lo tanto, partes separadas en virtud de lo cual no tienen independencia alguna. Nadie es libre. Sí, ayer ¿Seguimos? mencionamos cómo la creación, el Señor crea todo esto haciéndonos pensar que somos libres y independientes, ¿no? Ujú. Nos hace Pero creer no. que somos los controladores, que tenemos toda la independencia, pero en realidad sí nos da esa independencia necesaria para decidir si queremos servirlo a Él o a nuestro sentido, pero crea todo como para que nos pensemos lo máximo nosotros. Independiente, sí. También Es la trampa, ¿no? la trampa. Texto 29. Dice, Aditsor anapananam asankukshi amtranadayaha nadyas samudras chatayos tushti pushtis tadashrayem. Cuando hubo un deseo de tener comida y bebida, se manifestaron el abdomen y los intestinos y también las arterias. Los ríos y los mares son la fuente de su sustento y metabolismo. Significado. Las deidades controladoras de los intestinos son los ríos y de las arterias los mares. La satisfacción del estómago con comida y bebida es la causa de la subsistencia, y el metabolismo de la comida y de la bebida restituye el gasto de las energías corporales. Por consiguiente, la salud del cuerpo depende de las acciones sanas de los intestinos y las arterias. Los ríos y los mares, siendo las deidades controladoras de ambos, mantienen sanos a los intestinos y las arterias. O sea que si mantenemos nuestros intestinos limpios y las arterias abiertas, o sea, bien, así que haya buena circulación, podemos tener buena salud. Como que ahí se originan muchas enfermedades. Intestino sucio y arterias tapadas. Por eso es bueno estar cerca de la playa, ¿no? Sí, ahí dicen los ríos y Veíamos, los mares. ver- veíamos como mencionaba que también la piel tiene que ver con los árboles, la hierba de la tierra. Ajá, No. sí. Sí, también es bien complejo el cuerpo en sí. Claro, es un reflejo del cuerpo original del Señor también. Es así, ¿no? De dos brazos y todo, pero bastante complejo todo. Era más fácil sin tener que comer, pero todo parte de wow.
Sí, pero es una maquinaria no muy perfecta, así. Y a veces nosotros no, bueno, uno no sabe ni siquiera cómo funciona, ¿no? Por eso le metemos cualquier cosa al cuerpo, ¿no? Pero sin saber las consecuencias que puede tener y todo, ¿no? Mm, Muy bien. Bueno, ya leo el último y después le paso la potestad a Dropa. El último dice el 30. Nididya shoratma mayam hridayam niravidyatam tato manas chandra iti sankalpa kamaevacha. Cuando hubo un deseo de pensar acerca de las actividades de su propia energía, se manifestaron entonces el corazón, el lugar de asiento de la mente, la luna, la determinación y todos los deseos. Significado. El corazón de toda entidad viviente es el lugar de asiento de la superalma, Paramatma, una expansión plenaria de la suprema personalidad de Dios. Sin su presencia, la entidad viviente no puede participar de la energía actuante según sus acciones pasadas. Las entidades vivientes que están condicionadas en el mundo material se manifiestan en la creación en función de inclinaciones respectivas inherentes a ellas, y la energía material les ofrece a todas y cada una de ellas el cuerpo material requerido, bajo la dirección de la superalma. Esto se explica en el Bhagavad Gita 9.10, de modo que, cuando la superalma se sitúa en el corazón del alma condicionada, se manifiesta en esta la mente requerida y el alma se vuelve consciente de su ocupación. Se manifiesta en esta la mente, perdón, el alma se vuelve consciente de su ocupación, de la misma manera en que uno se vuelve consciente de su deber al despertarse del sueño. Por lo tanto, la mente material de la entidad viviente se desarrolla cuando la superalma se sienta en el corazón de ella, después de lo cual la mente, la deidad controladora, la luna, y luego las actividades de la mente, es decir, pensar, sentir y desear, aparecen todas. Las actividades de la mente no pueden comenzar sin la manifestación del corazón, y el corazón se manifiesta cuando el Señor quiere ver las actividades de la creación material. Y ahí dice, ¿no?, que la superalma la que nos recuerda todas nuestras acciones pasadas para continuar con nuestras actividades. Entonces se podría decir que el corazón es la parte más importante del cuerpo, más que el cerebro y todo. Y Por eso se dice, ¿no? Cuando uno, ¿quién eres? Yo soy, siempre uno pone la mano aquí en el pecho. Yo soy, no pone, yo soy, lo decían. sí, sí, sí. Ok. No sé si alguien más quiere seguir leyendo o comentar. Texto 31. ¿Quieres leer un poquito, Draupadi? Ok. Ahí nos avisas cuando te canses. Dice, los 7 elementos del cuerpo, a saber, la fina capa que se encuentra sobre la piel, la propia piel, la carne, la sangre, la grasa, la médula y el hueso, están todos hechos de tierra, agua y fuego, mientras que el aliento vital es producido por el cielo, perdón, el agua y el aire. Significado: la estructura de todo este mundo material se encuentra predominantemente hecha de 3 elementos, a saber, tierra, agua y fuego, pero la fuerza viviente es producida por el cielo, el aire y el agua. Así que el agua es el elemento común de todas las formas toscas y sutiles de toda la creación material, y debe notarse aquí que debido a la necesidad, el agua, siendo de lo más resaltante en la creación material, es el principal elemento de todos los 5.
Este cuerpo material es por ello un conglomerado de los 5 elementos y la manifestación tosca se percibe debido a 3 de ellos, a saber, tierra, agua y fuego. Las sensaciones del tacto se perciben debido a la fina capa que se encuentra sobre la piel y el hueso. Es semejante a la dura piedra. El aire que se respira en la vida produce el cielo, aire y agua. Y por consiguiente, el aire libre, el baño regular y un espacio amplio donde vivir son favorables para la sana vitalidad. Los productos agrícolas frescos como los granos y las verduras, así como el agua fresca y el calor, son buenos para el mantenimiento del cuerpo tosco. La máquina, ¿eh? El cuerpo tosco. Haribol. Aníbal. Ya me lo estoy listo. 32. ¿Ok? Los órganos de los sentidos están apegados a las modalidades de la naturaleza material y las modalidades de la naturaleza material son productos del ego falso. La mente está sujeta a toda clase de experiencias materiales, felicidad y aflicción, y la inteligencia es la característica de la deliberación de la mente. Significado: la entidad viviente inmisionada por la naturaleza material se identifica con el ego falso. Más claramente, cuando la entidad viviente se encuentra atrapada por el cuerpo material, de inmediato se identifica con las relaciones corporales, olvidando su propia identidad como alma espiritual. Ese ego falso se asocia con diferentes modalidades de la naturaleza material y así pues los sentidos se apegan a esas modalidades. La mente es el instrumento para sentir diferentes experiencias materiales, pero la inteligencia tiene el poder de deliberación y puede cambiar todo para bien. Por lo tanto, la persona inteligente puede salvarse de la ilusión de la existencia material mediante el uso apropiado de la inteligencia. Una persona inteligente puede detectar la difícil posición que constituye la existencia material y así pues puede comenzar a inquirir acerca de quién es, porque está sujeta a diferentes clases de sufrimientos y como puede librarse de todo sufrimiento en esa forma a través de una... Ay, trono algo. Sonó fuerte. Explosión. Sí. ¿Un qué? Un ruido. Una Tronó. explosión aquí. Un Dice, transformador. como puede librarse de todo sufrimiento en esa forma, a Ay. través de buena asociación, una persona evolucionada e inteligente puede volverse hacia la vida superior, que consiste en la autorrealización. Se aconseja, pues, que una persona inteligente se asocie con los grandes sabios y santos que se encuentran en el sendero de la salvación. Mediante dicha asociación, uno puede recibir instrucciones que pueden aflojar el apego que por la materia tiene el alma condicionada y así pues el hombre inteligente gradualmente se libra de la ilusión de la materia y el ego falso y es promovido a la verdadera vida de eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Comentarios. Jayadeva, el ego falso que nos tiene aquí. Disculpe, ¿qué texto es? El 32. 32. 10:32. Ok. Muy bien.
Continúo. Y una duda, venía Haribol. Un comentario por aquí. Es que yo siempre he sentido que todo el ego es falso, ¿no? No hay como ego positivo, ego verdadero o ego falso. Todo el ego es falso, ¿no? ¿O es duda? No, el ego verdadero es el alma. Sí. Ah, ok. Ya. Sí, porque como que en mi mente prefiero decirle alma. Entendido. ¿Y porque el ego que vendría, o sea, significando así como profundamente, como que nuestra identificación? Ego, Sí, ¿verdad? Sí, Yayadeva. sí, ¿no? Que le iba a decir que sí, ¿no? Que es la personalidad, la entidad, ¿no? Como persona original, como eterno sirviente de Krishna, es ese, el ego verdadero. El ego falso es con lo que nos identificamos como el cuerpo. Sí, falso es cuando se identifica con algo que no es. Cuando uno se identifica con algo que no es, o que algo diferente al alma, significa ego falso, la falsa identificación. Y es curioso cómo muchas filosofías, bueno, más que filosofías, incluso hasta libros como para psicología y así, también hacen referencia a que pues mucho de nuestras batallas del día a día es contra esa percepción del ego, ¿no? O sea, como que si hacen mención del ego, o ese, como que sí, hasta psicológicamente te hacen referencia a que pareciera que es como tu adversario que está dentro de ti, no necesariamente afuera. Sí, Como que también esa palabra se ha vuelto muy popular. el ego. Sí. El- Hay un el- libro infantil que le llaman La loca del ático. Es la loca del ático, así como que, no sé, me quedé pensando. sí, la loca le dicen a la mente más bien, ¿no? La loca de la casa es la mente. Sí, El ego en latín, la palabra ego es muy universal, ¿no? Y sí, y es el yo, solo que el yo es muy amplio aquí en este mundo, en el sentido que está el ego que nos exige la sociedad, el ego de nuestra identificación con el cuerpo, con el lugar, con el país. Todos se pelean por el ego. Yo soy de acá, yo soy palestino, soy israelí, soy gringo, soy... Y también el corazón es algo muy universal. Las canciones, todos hablan del corazón, ¿no? Como que de alguna manera todos lo identifican como un punto, el punto más importante. ¿Qué dice Jayadeva? Ese tema del los sentidos, el corazón, la inteligencia, el ego falso, ¿verdad? La Sí, sí, inteligencia, todo. Pues, el ego falso como que es como una barrera entre el alma y la inteligencia. inteligencia. Sí, sí, pues se dice el cuerpo material, superior al cuerpo son los sentidos, superior a los sentidos son la mente, superior a la mente es la inteligencia, y después de la inteligencia viene el ego falso, la falsa identificación que uno tiene con la materia, ¿no? Pero más bien es como sí, la inteligencia, después de superior a la inteligencia ya viene el alma prácticamente, ¿no? Porque el alma puede identificarse falsamente o identificarse con lo que es. Por eso, para uno, digamos, como perderse en el mundo de la materia, lo último que debe perder es justamente la inteligencia, ¿no? Cuando uno se vuelve loco, o sea, perder la cordura, perder la inteligencia es cuando uno cae en el charco material, ¿no? Como explica el Gita 61 y 62, que es lo último que se pierde, ¿no? Primero, cuando uno pone en contacto los sentidos con los objetos de los sentidos, surge un apego por ellos. Uno quiere disfrutar de ellos. Si puede disfrutar, quiere más y más y más, codicia. Si quiere disfrutar y no puede, viene la ira. Cuando la ira se apodera de nosotros, nuestra mente se perturba. Cuando la mente está perturbada, uno llega después finalmente a perder la inteligencia, ¿no? Que uno quiere hacer cualquier cosa para disfrutar porque no puede.
Entonces, en ese momento, cuando uno pierde la inteligencia, es cuando se enreda completamente en el charco de la materia, ¿no? Justamente por la falsa identificación con la materia. Pero si uno logra justamente ese último estado, ¿no?, de la inteligencia, purificar la inteligencia, enfocar la inteligencia en la conciencia de Krishna, alimentar la inteligencia con el estudio de los libros, entonces uno puede finalmente hacer que el alma pueda identificarse con lo que realmente es, ¿no?, que es ser un alma espiritual. Entonces la inteligencia es una herramienta muy importante, ¿no? La mente y la inteligencia son herramientas muy poderosas para llevarnos a la concepción real de lo que realmente somos. Y Por eso hay pareciera que que es entrenar. como lo único que podemos controlar, ¿no? Ya, Deva, porque justo decían al inicio de la lectura, pues porque todo lo demás de verdad no influimos en nada. Pareciera que es un poquito nuestra forma de pensar donde tenemos ese control. Claro, sí, sí, porque de hecho todo, se dice, todo lo que se está describiendo aquí, toda la creación material, digamos, la causa original es Krishna, pero la causa, digamos, como inmediata o remota es el deseo del alma. O sea, toda la creación del mundo material se lleva por el deseo del alma, no porque Krishna quiere. O sea, Krishna no quiere crear mundos materiales para enviar a las almas a sufrir aquí. Él lo hace simplemente por el deseo del alma de querer buscar independencia. Entonces, todo lo que nosotros vemos en este mundo, todo lo que ocurre, todas las actividades, todo el placer, todo el dolor, es generado por el deseo del alma, condicionada, ¿no? Por lo tanto, nosotros también, a través de nuestros deseos, de aprender a desear de manera apropiada, a través de ese pequeño libre albedrío, que como dijo Madre Divya, que solamente radica en dos cosas: en desear volver a conectarnos con Krishna o en desear disfrutar de la materia. Esa es la única libertad que tenemos, escoger dos caminos nomás. En todo lo demás no tenemos ninguna libertad. En todo lo demás somos completamente dependientes. Pero tenemos esa capacidad, ¿no?, de usar la mente, enfocar la mente. Como dice aquí, tiene tres actividades: pensar, sentir y desear. Y la inteligencia es para discernir si eso que me pide la mente me conviene o no me conviene para el progreso espiritual, ¿no? Entonces, si nosotros aprendemos a desear, ¿no?, enfocar los sentidos, a pensar en Krishna o desear cómo servir a Krishna y enfocar la inteligencia para seguir el camino apropiado de la virtud y de la espiritualidad, entonces podemos lograr el éxito en este sendero. Después todo lo demás está siendo, somos controlados, ¿no?, como dice aquí, estamos controlados para evacuar, para mover las pestañas, para respirar, para digerir, ¿no? Ni siquiera nosotros digerimos, ¿no? Krishna dice en el Gita, yo soy me convierto a través de la luz de la luna, me convierto en el zumo de los vegetales. O sea que Krishna a través de la luna provee los vegetales, de todos los alimentos en la tierra. Después, cuando nosotros comemos, él se convierte en el fuego de la digestión. O sea, Krishna es el fuego de la digestión que no haya. Primero nos da la comida, después nos ayuda a digerir. Porque si no hubiera fuego de digestión, cuando no hay buena digestión, ¿qué pasa? Uno se enferma. Entonces, el fuego de la digestión es muy importante para poder digerir todos los alimentos. Y todo ese proceso es controlado por Krishna y por devatas, ¿no?, por semidioses. Nosotros ni siquiera sabemos cómo está funcionando todo el cuerpo. Pero tenemos esa herramienta, ¿no? La mente es el centro de todas nuestras actividades. Nosotros ahí podemos procesar. Entonces el verdadero yo es el alma, es la autoridad. Y es El alma, lo ideal, ¿verdad? Lo ideal del alma es que esté conectada a la inteligencia. La inteligencia es lo más cercano al alma espiritual, pero está esa membrana, ese bloqueo que nuestro ego falso. Ahí nos hizo un dibujo una vez Dambantari Swami. Nos Sí. hizo una pirámide con eso. Entonces esa membrana bloquea el flujo entre la inteligencia y el alma. Pero a través de la práctica, el canto del santo nombre, la práctica espiritual, se va quitando esa falsa identificación con el cuerpo que nos permite entender que somos almas espirituales y hacer esa conexión entre la inteligencia y el alma. Y esa es entonces una inteligencia trascendental que puede controlar la mente, que es la loca de la casa. Muy bien. ¿Comentarios o seguimos?
Y más. Ay. Eder, ya se nos. Eder Draupadi. Seguimos con el 33. 33 Ujú. dice, así pues, con todo eso, el aspecto externo de la personalidad de Dios es cubierto por formas toscas tales como la de los planetas, los cuales te fueron explicados a ti por mí. Significado, como se explicó en el Bhagavad Gita 7.4, la energía material separada de la personalidad de Dios está cubierta por 8 clases de coberturas materiales: tierra, agua, fuego, aire, cielo, mente, inteligencia y ego falso. Todas ellas son emanaciones de la personalidad de Dios en la forma de su energía externa. Esas coberturas son como la cobertura de nubes para el sol. La nube es una creación del sol, mas sin embargo cubre de hecho los ojos de un modo tal que uno no puede ver al sol. El sol no puede ser cubierto por las nubes. La nube puede a lo sumo extenderse en el cielo por unos cuantos cientos de kilómetros, pero el sol es mucho más grande que millones de kilómetros. Así que una cobertura de 100 kilómetros no es capaz de cubrir millones de kilómetros. Por consiguiente, una de las diversas energías de la Suprema Personalidad de Dios no puede, desde luego, cubrir al Señor, mas esas coberturas son creadas por Él para cubrir los ojos de las almas condicionadas que quieren enseñorearse de la naturaleza material. En efecto, las almas condicionadas están cubiertas por la creativa e ilusoria nube de materia, y el Señor se reserva el derecho de ser expuesto ante los ojos de ellas. Por lo tanto, debido a que ellas carecen de ojos con visión trascendental y debido a que no pueden ver a la personalidad de Dios, ellas niegan la existencia del Señor y la forma trascendental del Señor. Esos hombres que poseen un escaso acopio de conocimiento aceptan la cobertura del gigantesco aspecto material y en el siguiente verso se explica cómo ocurre eso. Sigo con el siguiente. 34. En consecuencia, más allá de esta, la manifestación tosca, se encuentra una manifestación trascendental más fina que la forma más fina. Esa manifestación no tiene ningún comienzo, ni estado intermedio, ni final. Por consiguiente, se encuentra más allá de los límites de la expresión o de la especulación mental, y es distinta de la concepción material. Significado: el tosco cuerpo externo del Supremo se manifiesta en ciertos intervalos de tiempo, y así pues el aspecto externo o la forma externa de la Suprema Personalidad de Dios no es la forma eterna del Señor, el cual no tiene ningún comienzo, ni estado intermedio, ni ningún final. Todo lo que tenga un comienzo, un interín y un final se denomina material. El mundo material comienza a partir del Señor, y así pues, la forma del Señor antes del comienzo del mundo material es ciertamente trascendental a la concepción material más fina. El éter del mundo material se considera lo más fino. Más fino que el éter es la mente, la inteligencia y el ego falso. Pero todas las 8 coberturas exteriores se dice que son coberturas externas de la verdad absoluta. En consecuencia, la verdad absoluta se encuentra más allá de la expresión y especulación de la concepción material. Sin duda que ella es trascendental a todas las concepciones materiales. Esto se denomina Nirvisheshanam. Sin embargo, uno no debe entender erróneamente que Nirvisheshanam significa sin ninguna
cualidad trascendental. Visheshanam significa cualidades. Por lo tanto, el añadirle nir significa que no tiene cualidades o variedades materiales. Esta expresión anuladora se describe con 4 cualidades trascendentales, a saber, no manifestado, trascendental, eterno y más allá de la concepción de la mente o palabra. Más allá de los límites de las palabras, significa la negación de la concepción material. A menos que uno se encuentre en un estado trascendental, no es posible conocer la trascendental forma del Señor. Comentarios, Jayadeva, de esos textos. Bueno, aquí está hablando de las coberturas, ¿no? Eso podemos ver, como se mencionó, creo en el capítulo 7 del Gita, 7.4. El Gita ahí también dice, ¿no? Que la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego son mis 8 energías separadas, dice Krishna. O sea, que provienen de él, pero son separadas. Y después dice que más allá de eso también está una manifestación que es trascendental, más fina. O sea, que todas por ejemplo, dentro de los universos materiales son todas capas que van cubriendo. Así como nuestro cuerpo tiene tierra, fuego, agua, aire y éter, el cuerpo tosco, cuerpo burdo, también tenemos una forma más sutil, más fina, ¿no? Que es la mente, la inteligencia y el ego. Y ese cuerpo sutil está, por eso a veces nosotros cuando hablamos de cheta, corazón o conciencia, no necesariamente se refiere al corazón físico, sino muchas veces se refiere a la mente, el corazón, pero nosotros sabemos que la mente, la inteligencia y el ego es el cuerpo sutil que está bordeando el cuerpo burdo. Es como el cuerpo astral, que se llama en muchas cosas el cuerpo astral, el cuerpo sutil, ese cuerpo está bordeando todo el cuerpo tosco. O sea, nuestra mente, nuestra inteligencia es un cuerpo sutil que está, o etéreo, que está como cubriendo todo nuestro cuerpo tosco. Entonces, pero más allá de eso está el alma, ¿no? Y mismo en los universos tenemos también una cubierta de tierra, la segunda cubierta de agua. Se dice que cada cubierta es 10 veces más gruesa que la anterior. O sea, nuestros universos materiales tienen una capa de tierra, la de agua son 10 veces más grande, la de fuego es 10 veces más grande, la de aire 10 veces más grande, la de éter 10 veces más grande. Después viene la mente, la inteligencia, luego son coberturas muy, muy, muy gruesas, hasta que finalmente uno puede salir, ¿no? de las formas toscas y sutiles que pertenecen a la materia y finalmente entrar en el plano trascendental o espiritual. Son coberturas que uno debe atravesar. Pero todo eso no, como dice aquí, no, ese lugar que está más allá de todas estas materias toscas y sutiles, no se puede concebir a través de la especulación mental, sino que toda esa información se debe obtener a través de Shastra o de Guru, de la sucesión discipular, para poder entender, ¿no? ese plano, todo aquello que está más allá de la percepción de los sentidos. Y como dice el significado, Srila Prabhupada, ¿no? Todo lo que tenga un comienzo, un interín y un final es material. Que hay materia, porque muchos le llaman a veces espiritual a cosas que tienen que ver con materia sutil, como dice aquí, lo más sutil es el éter, y más sutil que eso es la mente, y más sutil es la inteligencia, pero eso no es espiritual, sigue siendo materia todavía. Cuando hablan de temas espirituales y hablan de la mente o la metafísica, lo que llaman metafísica, si uno analiza la palabra metafísica, significa aquello que está sobre lo físico, o sea, espiritual. Pero muchos le llaman metafísica cosas que tienen que ver con la mente, la inteligencia, y eso realmente eso es física sutil, no es metafísica. Es verdad, porque en realidad lo material, mismo en el mundo material, es mucho más amplio lo sutil que la materia, ¿no? Digamos el éter, ¿Sí? toda Sí, la creación sutil por que... eso Ujú.
Es mucho Sí, por más eso que uno a la veces materia. lo confunde con espiritual a eso, ¿no? Pero realmente es, o sea, es muy, muy gigante, ilimitado, pero tiene sus límites. Inclusive eso tiene sus límites. Sí, Pero el espíritu, este sí no tiene límite, ¿no? Ese está más allá. sí, por eso todos tenemos un cuerpo burdo y el cuerpo sutil. Y cuando hablamos de los fantasmas, por ejemplo, ellos viajan con su cuerpo sutil, ¿cierto? Mente, Sí. inteligencia, algo falso. Y está lleno de entidades sutiles que no vemos, pero son millones también, ¿no? Sí, porque digamos, el alma, cuando estamos dentro del ciclo de samsara y la transmigración del alma significa que cuando uno muere, el alma viaja a través del cuerpo sutil hasta su próximo destino. O sea, el cuerpo sutil que tiene el alma siempre es el mismo, mientras está en la existencia material. Lo que deja es el cuerpo burdo, hecho Ujú. de elementos toscos, tierra, fuego, agua, aire y éter. Pero la mente, la inteligencia y el ego es el vehículo del alma para dirigirse hasta su próximo cuerpo. Y solamente ese cuerpo sutil se deja cuando uno se libera del mundo material. Pero en todas las vidas vamos teniendo el mismo cuerpo sutil. Por eso todas las impresiones que tenemos en vidas pasadas están dentro de la mente, la inteligencia, y por eso uno puede soñar cosas, ¿no? Soñar que vuela, pues. Inclusive los sueños son como combinaciones de experiencias que el alma ha tenido en millones de vidas que anda dando vuelta en la existencia material. Sí, a Es el veces sueño disco duro algo donde y se va. digo, yo ni conozco a esa gente, ¿quiénes son? Digo, no la vi ni en la película ni nada, pero sí, es todas las impresiones, los traumas, los deseos, Todo está ahí. todo está ahí y nos lleva viajando hacia el próximo cuerpo donde vamos a poder trabajar esas cosas. ¿Cómo ves, Eder? Está bien interesante todo esto. Por eso Está bien padre hay este que ir capítulo. eliminando los archivos temporales, hay que ir eliminando, ¿no? Sí, hay que Archivos viejos borrar que y ya no borrar. sirven, hay que ir eliminando y llenando de archivos conscientes de Krishna. Por eso, como preguntaba Joan, si borramos los archivos materiales, los traumas y todo, el estrés y todo eso, y ponemos archivos conscientes de Krishna al momento de la muerte, esos archivos van a prevaler. Exacto. Sí, hay que estar limpiando, ¿no? El disco duro. Sí. 'Continúo? 35. Ok. Eder. Texto 35. Amuni Bhagavad Rupe Mayate hi Anubarnite Uveapi Nagrignanti Maya Shriste Vipashitam. Ninguna de las dos formas anteriores del Señor que se acaban de describir ante ti, desde el punto de vista material, es aceptada por los devotos puros del Señor que lo conocen bien. Significado. Como se mencionó anteriormente, los impersonalistas piensan en la absoluta personalidad de Dios de dos formas diferentes. Por una parte, ellos adoran al Señor en su Vishvarupa, Vishwarupa, o la omnipresente forma universal. Y por otra parte, ellos piensan en la forma del Señor no manifestada, indescriptible y sutil. Las teorías del panteísmo y monismo son aplicables respectivamente a estas dos concepciones del Supremo, como tosco y sutil, pero ambas son rechazadas por los entendidos de devotos puros del Señor, debido a que ellos están conscientes de la verdadera situación. Esto se menciona muy claramente en el 11º capítulo del Bhagavad Gita, el cual registra la experiencia que tuvo Arjuna como el Vishvarupa del Señor Supremo, Señor Krishna. Bueno. Eh, Vishvarupa es Vishwa o Vishvarupa. Vishwa, está bien. Vishvarupa. Puede ser Vishwa. Está bien. Adrishta Purnam Hirishito Shrimi Drishtvam Vayena Cha Pavi Payatitam Mano Mane Tar Eva Medashaya Devarupam Prashida Devesha Jagan Nivasham.
Arjuna, como devoto puro del Señor, nunca había visto anteriormente la contemplada forma universal del Señor, Vishvarupa. Mas cuando la vio de hecho, sus curiosidades quedaron satisfechas. Pero él no se sintió feliz de ver semejante forma del Señor, debido al apego que tenía como devoto puro. Él sintió miedo al ver gigantesca forma del Señor. Por lo tanto, Arjuna le oró al Señor para que adoptara su forma de Narayana, de cuatro, de cuatro manos o de Krishna, que era lo único que podía complacerlo a él. Indudablemente, el Señor tiene la suprema potencia de exhibirse en múltiples formas, pero los devotos puros del Señor están interesados en sus formas tal como se exhiben eternamente en la morada del Señor, conocida como Tripada Vibhuti, o el reino de Dios. El Señor se exhibe en la morada Tripada Vibhuti de dos formas, bien sea con cuatro manos o con dos manos. El Vishwarupa, que se exhibe en la manifestación material, tiene manos ilimitadas y dimensiones ilimitadas, con todo ilimitado. Los devotos puros del Señor lo adoran en sus formas de Vaikunta, tales como Narayana o Krishna. En ocasiones, las mismas formas de Vaikunta del Señor están en el mundo material también por su gracia, como Sri Rama, Sri Krishna y Sri Narasimhadeva, etc. Y así pues, los devotos puros también las adoran. Por lo general, los aspectos mostrados en el mundo material no tienen existencia en los planetas Vaikunta, y por ende, los devotos puros no las aceptan. Lo que los devotos puros adoran desde el mismo comienzo son formas eternas del Señor que existen en los planetas Vaikunta. Los impersonalistas no devotos imaginan las formas materiales del Señor, y finalmente se funden en el Brahmayoti impersonal del Señor, mientras que los devotos puros del Señor son adoradores del Señor, tanto en el comienzo como también en la etapa perfecta de la salvación eternamente. La adoración del devoto puro nunca se detiene, mientras que la adoración del impersonalista se detiene después de que alcanza la salvación, cuando se funde en la forma impersonal del Señor, conocida como el Brahma Yoti. Por consiguiente, se dice aquí que los devotos puros del Señor, como Vipaschita, o los entendidos que poseen conocimiento acerca del Señor en forma perfecta. ¿Comentarios? ¿No? Ok. Texto 36. Sabacha Bhakarataya Bhagavan Brahma Rupadrik Namarupa Kriyadate Sakarma Karmaka Param. Él, la personalidad de Dios, se manifiesta con una forma trascendental, siendo el sujeto de su nombre trascendental, cualidad, pasatiempos, séquito y variedad trascendental. Si bien él no es afectado por ninguna de esas actividades, parece estar ocupado de esa manera. Significado. Siempre que hay necesidad de la creación material, la trascendental personalidad de Dios acepta formas en el mundo material para la creación, manutención y destrucción. Uno debe ser lo suficientemente inteligente como para conocer sus actividades en verdad y no dejarse influenciar para concluir que Él desciende al mundo material, aceptando una forma creada por la naturaleza material. Toda forma que se acepta proveniente de la naturaleza material tiene su afecto por todo lo que se hace en el mundo material. Un alma condicionada que acepta una forma material para someterse a un cierto periodo de actividades materiales está supeditada a las leyes de la materia. Pero aquí, en este verso, se afirma claramente que si bien las formas y actividades del Señor parecen ser iguales a las del alma condicionada, a ésta le resultan sobrenaturales e imposibles. Él, la suprema personalidad de Dios, nunca es afectado por esas actividades por esas actividades, perdón. En el Bhagavad Gita 4.14, el Señor dice: Namam karmani limpanti name karma palespriham itimam yo villananti karmabir nasha bhadyate. El Señor nunca es afectado por las actividades que aparentemente realiza a través de sus diferentes encarnaciones y personalidades, ni tampoco tiene deseo alguno de lograr el éxito
a través de las actividades fruitivas. El Señor está lleno con sus diferentes potencias de riqueza, fuerza, fama, belleza, conocimiento y renunciación. Y así pues, no tiene por qué hacer esfuerzo físico como el alma condicionada. De modo que una persona inteligente que pueda distinguir entre las actividades trascendentales del Señor y las actividades de las almas condicionadas, tampoco está atada a las reacciones de las actividades. El Señor, en la forma de Vishnu, Brahma y Shiva, conduce las tres modalidades de la naturaleza material. De Vishnu nace Brahma y de Brahma nace Shiva. A veces Brahma es una parte separada de Vishnu y a veces Brahma es el propio Vishnu. Así pues, Brahma crea las diferentes especies de vida por todo el universo, lo cual significa que el Señor crea la manifestación entera, bien sea haciéndolo él mismo o a través de sus delegados autorizados. ¿Continúo? Yayadeva, ¿no quieres comentar? Bueno, principalmente se habla de la diferencia entre las actividades del Señor y las actividades del alma condicionada. Está justamente como hablando en contra de la concepción mayavadi o impersonalista que piensa que todos somos uno. Cuando el Señor viene al planeta Tierra y actúa como si fuera una persona de este mundo, uno puede llegar a confundirse que también está ejecutando actividades materiales, que está sujeto a las leyes de la materia. Se explica claramente que el Señor viene, cuando viene al planeta Tierra en sus diferentes encarnaciones, viene por su propia voluntad. O sea, no hay una causa externa por la cual Él viene, sino que viene por su propia voluntad para llevar a cabo sus pasatiempos. En cambio, el alma condicionada no viene por su propia voluntad, sino que viene forzada por las leyes del karma. Por querer disfrutar independientemente de Dios, es forzada a nacer en este mundo una y otra vez, por guna y karma, ¿no? Por las modalidades que nos cubren y por el karma, las acciones del pasado. Y todas las actividades que el alma condicionada tiene dentro de la materia están limitadas y controladas por las tres modalidades. El alma condicionada siempre es como un títer en las manos de las modalidades. Pero el Señor, cuando viene al planeta, a los diferentes planetas materiales, Él no es controlado por las leyes materiales, porque Él es el controlador de las leyes. Es como cuando hay un preso en la cárcel y viene el jefe de la cárcel y se mete a la cárcel para ver a los presos. Aunque el jefe de la cárcel está dentro de la cárcel, no significa que está preso, ¿no? Porque él puede entrar y salir cuando quiere. Esa es la diferencia entre el Señor Supremo y las actividades del Señor, y el alma condicionada y las actividades del alma condicionada. El Señor viene por su propia voluntad y cuando viene, él no está sujeto a las leyes materiales, y el alma viene forzada por guna y karma, y cuando viene, está controlada por las leyes materiales. Esa es la diferencia. ¿Alguna duda? Leemos uno más, entonces. ¿Sí? Ok, Son 3, 4. Sí, ¿verdad? son tres. Ok. Tres. Texto 3740. ¿Leo el sánscrito? Sí, lee. Dale. Prajapatin Manudevan Prishim Pitri Ganam Prita Shidacharana Gandharvan Vidyabrashura Guhyakan Kinarapsaras Kinarapsasrasonagan Sharpankim Purushannaran Matriya Raksha Pishak Pishakshamsha Pretabuta Niyanjakan Kushmandonam Kushmandonmada Betalan Yatudanan Grahanapi Kagamrihan Pasun Brikshan Grihinripa Sharirispan Dvividas Chatur Vidayanye Jalashtala Nauvakasha Kushala Mishra
Karmanam Gatash Tuimam. Wow, está bien largo. Oh rey, he de decirte que todas las entidades vivientes son creadas por el Señor Supremo de acuerdo con sus pasadas acciones. Eso incluye a Brahma y sus hijos, tales como Daksha, a los cabezas periódicos, tales como Vaisvata Manu, a los semidioses, tales como Indra, Chandra y Varuna, a los grandes sabios, tales como Brigu, Vyasa y Vashista, a los habitantes de Pitraloka y Siddhaloka, a los charanas, gandharvas, vidyadharas, ashuras, yakshas, kinaras y ángeles, a los seres serpentinos, a los kimpurushas con forma de mono, a los seres humanos, a los habitantes de Matriloka, a los demonios, pishakas, fantasmas y a los espíritus, a los lunáticos y a los espíritus malignos, a las estrellas buenas y malas, a los duendes, a los animales del bosque, a las aves, a los animales domésticos, a los reptiles, a las montañas, a las entidades vivientes móviles y fijas, a las entidades vivientes nacidas de embriones, de huevos, de transpiración o de semillas, y a todas las demás, bien sea que se encuentren en el agua, en la tierra, en el cielo, felices, afligidas o con mezcla de felicidad y aflicción. Todas ellas, de acuerdo con sus pasadas acciones, son creadas por el Señor Supremo. Chai. Significado. Las diversas variedades de entidades vivientes que existen se mencionan en esta lista, y sin excepción alguna, desde el planeta más elevado hasta el planeta más bajo del universo, todas ellas forman partes de diferentes especies de vida. Son creadas por el Padre Todopoderoso, Vishnu. Por lo tanto, nadie es independiente de la suprema personalidad de Dios. En el Bhagavad Gita, en el siguiente verso, el Señor afirma, pues que todas las entidades vivientes son su prole. Sarvayonishu Kaunteya Murtaya Shamba Bantiya Tashambrama Mahajonir Ahambitam. La naturaleza material es como la madre. Si bien todo ser viviente se ve que sale del cuerpo de la madre, aún así es un hecho que la madre no es la causa última de dicho nacimiento. El padre es la causa última del nacimiento. Sin la semilla del padre, ninguna madre podría dar a luz a un niño. Luego, los seres vivientes que se encuentran en diversas formas, en variedades de formas, perdón, y posiciones dentro de los innumerables universos, nacen todos de las semillas del Padre Todopoderoso, la personalidad de Dios. Y si solo al hombre que posee un escaso acopio de conocimiento le parece que nacen de la naturaleza material. Todas las entidades vivientes, encontrándose bajo el control de la energía material del Señor Supremo, comenzando por Brahma y descendiendo hasta la insignificante hormiga, se manifiestan en diferentes cuerpos de acuerdo con sus pasadas acciones. La naturaleza material es una de las energías del Señor. Bhagavad Gita 7:14. La naturaleza material es inferior en comparación con las entidades vivientes, la naturaleza superior. La naturaleza superior y la naturaleza inferior del Señor se combinan para manifestar todos los asuntos del universo. Algunas de las entidades vivientes son relativamente felices, bajo mejores condiciones de vida, mientras que otras se encuentran en condiciones de vida llenas de aflicción. Pero de hecho, ninguna de ellas es verdaderamente feliz en la vida material condicionada. Nadie puede ser feliz en la vida de prisión, aun a pesar de que uno sea un prisionero de primera clase y otro un prisionero de tercera clase. La persona inteligente no debe tratar de ser promovida de una vida de prisión de tercera clase a una vida de prisión de primera clase, sino que debe tratar de que se libere de la cárcel por completo. Uno puede que sea promovido a prisionero de primera clase, pero el mismo prisionero de primera clase es de nuevo degradado a prisionero de tercera clase en el periodo siguiente. Uno debe de tratar de liberarse de la vida de prisión e ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Esa es la verdadera meta para todos los tipos de entidades vivientes.
Ya. Sí. Sí, pues la... Ah, madre no tiene Ah, micrófono. sí, decía los lunáticos. Sí, Fanáticos. uno tiene que tratar de salir de la prisión, ¿no? No estar aquí con todas las comodidades así, en la Sí, prisión. aunque estemos atados con cadenas de fierro, de acero o de oro, son cadenas, en fin, ¿no? Ah, sí, lo mejor es liberarnos y volver al hogar. Y dice que todos son su prole, ¿no? Krishna ve a todos como hijos, quiere a todos. Su prole. Prole, los lunáticos. Los Los duendes, purushas con los duendes. forma de mono. Como Hanuman, Hanuman Kimpurusha. Hanuman. Que ahí está Hanuman. Los duendes, los duendecitos del bosque, También las brujitas. las estrellas buenas y malas. Sí, ¿verdad? Los animales domésticos, los reptiles. Mm, Los duendes. las arañas, Draupadi. Tu hermanita, la araña. Y porque aquí dice, bueno, dice Ashuras y dice a los demonios. O sea, son lo mismo, ¿no? Casi. Ujú. Asuras. ¿A dónde dice? Dice Gandharvas, Vidyadas, Ashuras, Yakshas. Y luego después dice habitantes de Matriloca, a los demonios, y Pishacas, fantasmas. Sí, pero también hay categorías. También. Bien. Asuras es como general, pero también hay categorías de demonios. Los yakshas también son demonios, ¿no? Sí, yakshas, rakshasas, son como categorías Y varían digamos, en están los, mentalidades, pero ujú, son están seres los iguales. ángeles. Los ángeles. Ujú. Y va un angelito, pollito. Cuidado. Los yakshas son los del bosque, ¿verdad? ¿Eh? Los yakshas son las entidades de los bosques, ¿no? Yakshas. No, no exactamente. Rakshasas. Rakshasas, ¿no? Son como demonios, ¿no? Son Ah, demonios. Sí, Los rakshasas. Antropófagos, comen carne humana, Ujú. sí, son rakshasas. caníbales, ¿no? Los, uh. ¿Y cómo se llaman las entidades que viven en los árboles y así? Pájaros. No, pero hay unos que sí son de árboles. Sí, se me olvidó el nombre. Sí, hay unos que son fantasmas que viven en árboles y otros no. Ah, sí. Son seres como, pues son seguidores Fantasmas, de Krishna, gnomos, fantasmas, espíritus, que aquí los nombran. ajá, hadas, todo eso. sí, por eso lo que no vemos es mucho más de lo que vemos. Ajá, que no verlos. Chipín que dice, ay, un pajarito, y ahí hay un montón viéndote. Sí. Está el espíritu de la montaña, de los árboles, del río, ¿verdad? Todo. Ujú. Claro, uno ve al oso y sale corriendo, pero ahí están. Otros los tienes así, ¿no? Sí, Uno se te quiere meter, ¿viste? ¿Verdad? Si uno no está bien ubicado espiritualmente y uno no es frágil, por ejemplo, donde hay alcohol, se intoxica, donde la conciencia está muy baja, ahí se entran los diferentes tipos de espíritu que quieren tener un cuerpo burdo para disfrutar, Sí. ¿no?
Y a veces hay gente que dice, ay, es que yo veo espíritus y se creen superiores, que es un don que Ay, Dios qué les miedo. dio, pero Qué no, feo, no, hombre. eso quiere decir que tienen baja conciencia. Ujú. Ajá, entonces hay que elevarla, Sí, leyendo, ¿no? El Bhagavad Gita, o cualquier método espiritual también, eso va quitando como que eso. uno abre puertas de la percepción, Ujú. pero no es muy bueno porque después la mente ya es loca sola. Imagínate con mucha mente ahí revoleando. No, hombre. No hay personas que se dedican a hacer viajes astrales, ¿no? Y sienten, yo hago viajes astrales de forma natural, así. Pero eso Ay, no es recomendable porque si uno se sale del cuerpo, puede dejar libre para que otro se meta, ¿no? Como Ujú. los ocupacionistas, ¿no? Dejas la casa abandonada, se te mete cualquiera, después no lo puedes sacar. No manches. sí. Como- es O verdad, ¿cómo inclusive se puedes llama lo tener que... Perdón. perturbaciones en el plano astral, ¿no? Porque uno puede tener contacto con seres sutiles y si no tiene fuerza espiritual puede quedar muy perturbado, ¿no? Sí, Y ahí a la afectado. cabaña de Jagannath llegaron unas chicas, habían ido a la ayahuasca, al Tamascal, no sé, y llegaron y estaban totalmente idas. No sabían quién eran unas italianas turistas. Ahí su dama le dio posada, le hacía lentejitas todos los días, le dijo, ustedes duerman, descansen, después me pagan. Y así estuvieron varios días idas. No, no, y es muy peligroso porque sí se te meten muchos sutiles. Y otra chica se quedó así un año, no podía volver, estaba como en el limbo. Y eso que era una chica ahí ecuatoriana y tenía familia y se fue a la ayahuasca y Vale, Eder. andaba ida, ¿no? Te juro, estaba como que la conocíamos muy bien y ahí estaba como una zombie así. Demoraron un año, fueron a ver otro, el marido la llevó a visitar otros curanderos hasta que pudo volver la chica. Si no, estaba ahí. Así que Pero cuídense cómo, mucho de esos viajes astrales, ¿eh? Sí, no son o sea, cómo buenos. es que como que funciona exactamente. Ya sé que ya son las 8:10, pero, o sea, así brevemente, ¿cómo funciona eso? Por ejemplo, cuando uno consume droga, o sea, a qué es lo que accede? ¿Cuál es lo que sucede que baja nuestra vibración? ¿Cómo eso sucede? Y que puede conectar con ese tipo de entidades. Pues, a ver, Yayadeva. Bueno, Sí, yo puedo decir ahorita, que Sí, la vamos de que ya. conciencia va como que uno, o sea, ya dentro del mundo material, identificándonos con la materia, ya estamos alejados de nuestra verdadera realidad. Y si aparte de eso, ¿no? Como eh, afectamos nuestra conciencia como para alejarnos más de esta realidad, entonces estamos cada vez más lejos, ¿no? Con un astral muy bajo y por eso podemos tener percepción de esos sutiles, ¿no? De almas que están, ¿no? En plano astral y uno puede tener acceso a ellos, quedar afectado y ellos están buscando, ¿no? Generalmente ese tipo de sutiles están buscando personas de bajo astral para poder ocupar cuerpo, porque ellos, los sutiles generalmente es que quieren disfrutar de la materia, pero no pueden por no tener un cuerpo burdo. Entonces están buscando cuerpos donde personas que no están muy conscientes, es cuando uno está, o sea, está en una casa y estás dormido, cualquiera se te puede meter a robar, ¿no? La casa, si Ujú. es cuidado. Entonces también, si uno se descuida, sale de la casa o está así como muy, muy perdido, pues cualquiera se puede meter para ocupar y disfrutar. claro, Entonces, cuando cuanto más... ven los borrachos hablan Ajá, solos, hablan otro idioma, se ponen a gritar y se hablan, se contestan. A veces hay tienen todo un pueblo tecnologías ahí. adentro. Una vez Chiteshwar, viste, tenemos un hermano espiritual con Jayadeva que es un brujo muy famoso en India y que a veces chequeaba lo devoto y decía, oye, este tiene todo un pueblo ahí instalados. Eso te afecta la salud, de todas maneras te afecta la salud mental y física también. Sí, Entonces, eso entonces ahí, sí, sí. sí, Draupadi, dime, dime. Ah, no, es que por eso de repente hay borrachos o gente drogada que en estado inconveniente matan gente, violan, golpean, se pelean y después dicen yo hice eso ya cuando están en sus cinco sentidos, ¿no? Y es una persona que no se atrevería a hacerlo.
pero es porque un sutil, un fantasma, un espíritu o algo peor se metió. Por eso que decía Yayadeva que quieren disfrutar porque no tienen un cuerpo, se mete al cuerpo de esa persona y comete todo eso. Qué feo. Sí. Sí, entonces, Hace lo que bueno, no haría. ujú. Así Ujú. que estar lúcido y enfocado es importante porque hay muchas, como mencionamos, hay muchas entidades sutiles que están ahí vagando en todos lados, pues sí. Entonces, bueno, un día Lakshmana nos puede contar más historias de la cabaña de Jagannath. Ahí Me está. acaban. Historias paranormales. Historias paranormales. Y no hay que entrar mucho en esos territorios sensibles porque uno se puede perturbar mucho físicamente también. Madre, y por ejemplo, yo entiendo que puede haber espíritus que puedan entrar, pero pienso, cuando entras en ese tipo de dinámicas, con tu mente tienes, para ya no, o sea, como que siento que la mente empieza a generar también conversaciones bien que te van a costar más salir, ¿no? O sea, una vez que tienes como, o sea, digo, me escucho ahorita y digo, wow, o sea, hay que tener cuidado todavía de lo sutil que pueda entrar si te abres tanto, pero cuando te abres tanto, la mente va a generar apegos a esas sensaciones y después va a ser un problemón. Sí. Sí. Con tu Sí, de propia hecho, mente tenés, pues pienso, ¿no? Para todas que las tengas personas que se cuidado. dedican, todas las personas que se dedican a ese tipo de actividades, ¿no? De naciones están llenos de espíritu, porque uno también los atrae, ¿no? Justamente metiéndonos en esos temas, uno atrae también esos seres. Ujú. Sí, es como Donde uno pone los su conciencia es lo que hospitales, atrae, ¿no? hospitales psiquiátricos con trastorno de personalidad, muchas personalidades en un cuerpo que se pelean ahí. Entonces sí, es un tema muy sutil. Claro, hay plantas medicinales, pero hay que tomarlas así con mucho cuidado y con buena guía de un médico naturista, ¿no? No aventarse demasiado en ese mundo sutil porque abres puerta que después es más difícil cerrar. Sí, pueden entrar y pueden salir los espíritus cuando te pones fuerte espiritualmente, pero si abres mucha de esa puerta es complicado, ¿no? La otra vez escuché un reel del podcast de nuestra amiga, que decía que en su primera sesión de ayahuasca que tuvo, una persona se murió en el viaje. Sí, he escuchado. Sí, O sea claro. que es muy peligroso, ajá. Pero que ya no supieron más porque la retiraron luego en esa sesión. Entonces, sí, son peligrosas, hasta uno puede perder la vida. Por eso hay que Bueno, tenerle miedo. Ujú. Sí, tener cuidado en el mundo material, hay muchas energías, muchas entidades. Ahora leímos estas, son algunas, pero son, por ejemplo, dice los pájaros, pero ¿cuántos pájaros hay? Bueno, los pájaros, pobrecitos, no hacen nada. Pero digo, en general, ¿no? Eh, Son muchas entidades y por eso es importante estar enfocado y tener la conciencia fuerte, elevada, para que no se metan todas las entidades bajas. Tengo que estar. Ujú. Y para los que ya nacen con esa característica, porque tienen un linaje de brujos, porque a veces hay gente que no necesita tomarse eso para ver cosas, lo que hay que hacer es meterse más en un proceso espiritual como el Bhagavad Gita u otras escrituras, y eso se va a ir elevando la conciencia y uno va a dejar de ver esas cosas. ujú. Ujú. Y se purifica. Pero bueno, es un tema interesante, ahí podemos continuar después, ¿verdad? En todo ese tema paranormal. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en Food for Life.